El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Altas Cortes piden respeto a la autonomía. Mañana expiden declaración conjunta. De vuelta la visa a magistrada Fajardo de la Corte Constitucional. Canciller reconoce autonomía de Estados Unidos y pide mantener respeto recíproco. Posición de Colombia es tibia, dice Juanita Gobertus. Dirigentes piden a la ONU intervención sobre presión a las Cortes. Cerrada vía a Villavo. Alerta por deslizamientos en todo el país. Filtraciones en Hidroituango. Nueva condena contra glifosato en Estados Unidos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional rechaza las objeciones presidenciales a la JEP. Mañana o el miércoles se divulga el fallo. 2. Las altas cortes lograron hoy un acuerdo sobre la declaración conjunta que expedirán mañana. Revelamos lo básico. 3. Mañana a las 10 de la mañana se falla el caso Santrich. 1, 2 y 3 al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. En las próximas horas, las altas cortes emitirán un pronunciamiento en el que pedirán respeto a la autonomía judicial. Esto en medio de la polémica desatada por la cancelación de visas a algunos magistrados. La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, aseguró que el retiro del visado no amedrenta a los magistrados. En diálogo exclusivo con CMI, la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, aseguró que los magistrados de las altas cortes están unidos en exigir respeto del gobierno de Estados Unidos a la autonomía del Poder Judicial en Colombia. Los jueces de la República pues no nos amedrentamos, no sentimos presiones por esas situaciones que se dan. Tercero, que respetamos las decisiones de los gobiernos extranjeros, pero pedimos también que se respete nuestra autonomía, nuestra independencia como jueces y como parte de un Estado absolutamente reconocido a nivel mundial. La presidenta de este alto tribunal respaldó las actuaciones de la Corte Constitucional y aseguró que todos los magistrados están en esa misma línea. Total respaldo, unidad total de todos los servidores judiciales frente a esta situación que se nos ha presentado. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre si todos los magistrados de las altas cortes renunciarían a sus visas a los Estados Unidos. No hemos entrado a discutir ninguna posibilidad. El Consejo de Estado hasta el día de mañana tiene sala plena, entonces no hemos tenido esa oportunidad de considerar ninguna posibilidad. Mañana todas las cortes emitirán un comunicado conjunto pidiendo respeto por la independencia judicial. Y la Embajada de Estados Unidos restableció la visa a la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo. Mediante correo electrónico, la magistrada fue notificada que su visa americana había sido revocada, pero no entregaron mayor explicación al respecto. El tema causó preocupación en esa corporación porque al también magistrado de esa corte, Antonio José Lizarazo, le ocurrió lo mismo, pero se la devolvieron. Después de reunirse con el presidente de la República, Iván Duque, la semana pasada, para expresar la molestia por la situación presentada, la magistrada Diana Fajardo fue citada para hoy en la Embajada de Estados Unidos. La doctora Fajardo cumplió puntualmente la cita, que duró cerca de 2 horas. Allí se reunió con el consulado de ese país en Colombia y fue informada que el inconveniente con su visa ya se había solucionado. Al parecer, la embajada estaría haciendo una revisión de las visas para evitar que altos funcionarios con investigaciones en el país puedan viajar a Estados Unidos para solicitar asilo, versión que no es oficial. Después de este episodio, los magistrados de la Corte Constitucional esperan que no se presenten nuevos casos. El gobierno se refirió a las informaciones sobre la revocatoria de visas a magistrados. El canciller Carlos Holmes Trujillo recordó que el respeto recíproco a las instituciones se ha mantenido y se debe mantener para estrechar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Por delegación del presidente Iván Duque, el canciller Trujillo García fijó así la posición del gobierno colombiano frente a informaciones según las cuales a varios magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema les habrían revocado la visa de ingreso a Estados Unidos. En una declaración que leyó durante el foro del Grupo Concordia que se realizó hoy en Bogotá, el ministro dijo que el gobierno respeta la potestad de los estados para otorgar o retirar visas y subraya que la colaboración y cooperación se ha fortalecido con el respeto recíproco de las instituciones de cada país. Colombia y los Estados Unidos han mantenido por años una importante cooperación y colaboración que se ha fortalecido a través del tiempo
respetándose recíprocamente la soberanía de cada Estado y sus instituciones. Estos principios se han mantenido y se deben mantener para estrechar la relación bilateral. Durante los actos de hoy en el foro del Grupo Concordia, que es un centro de pensamiento de la derecha de los Estados Unidos, estuvo el embajador Kevin Whitaker, pero no respondió ni una pregunta de los periodistas sobre las visas que le fueron retiradas a algunos funcionarios judiciales de Colombia. El movimiento Defendamos Paz, integrado por dirigentes políticos, intelectuales y organizaciones civiles, pidió a la ONU, en carta enviada a la comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, intervenir para defender a las altas cortes de presiones indebidas. En esta carta firmada por decenas y decenas de dirigentes políticos y exnegociadores de paz con la guerrilla de las FARC del Gobierno Nacional y de esa organización que antes estaba alzada en armas, dirigida a la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le piden la intervención de ese organismo, la ONU, para proteger a las altas cortes y la independencia de la justicia. Es nuestra inquietud frente a la grosera intromisión del embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia para presionar decisiones de las Cortes. En la carta le informan que en Colombia se vienen registrando sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que amenazan gravemente su seguridad e integridad y que se constituye en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del Poder Judicial, los fundamentos del Estado de Derecho y la democracia. El gobierno debería exigir una explicación y un cambio de actitud de parte de Estados Unidos en esta materia. La carta en la que le relatan lo que sucede en Colombia a Michelle Bachelet, comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la encabezan sus firmas Humberto de la Calle Lombana. La Cámara de Representantes aprobó en sexto debate un proyecto de ley que permitirá a los congresistas intervenir en la distribución de los recursos para inversión regional. El proyecto, que pasa a su séptimo debate a la Comisión Primera del Senado, busca que el 20% del presupuesto nacional sea definido por los congresistas y el gobierno, priorizando los proyectos para las regiones. Espero que el Congreso entienda que es la oportunidad de reivindicarse ante el país, que deje de arrodillarse ante el Ejecutivo y que si un gasto se va a decretar en una región, sea con el consenso de todos los representantes y todos los senadores, como en los países medio civilizados, porque la civilización está desapareciendo. Aquí se requiere construir un puente o una escuela en determinada región. Como hay un tanto por ciento del presupuesto que tiene, lo vamos a asignar aquí en público, que usted con su cámara pueda ver quién está pidiendo que le construyan el puente y quién no, listo. No como ahora, que eso se hace a escondidas del resto y en las piernas del ministro. La iniciativa, conocida como antimermelada, busca que todos los proyectos regionales tengan supervisión de la ciudadanía. Las reglas del juego aquí son totalmente transparentes, los proyectos tienen que ser viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación, tienen que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, no hay ningún desorden desde el punto de vista fiscal, pero además, desde el punto de vista de la legitimidad, el Congreso es elegido democráticamente y a veces el presupuesto es repartido por un ejecutivo que no tiene legitimidad de ninguna naturaleza. Este proyecto ha sido presentado en 3 oportunidades y la falta de decisión política lo ha hundido. Por derrumbes sobre la carretera, ha permanecido cerrado durante gran parte del día el paso para vehículos por la vía Bogotá-Villavicencio. Luego de permanecer cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por derrumbes en los kilómetros 58 y 64 más 200 metros, fue habilitada la vía, pero 2 horas después la empresa Coviandes ordenó su cierre, pues volvió a caer piedra en los 2 sitios que tienen en jaque la vía. Por la carga de lluvia que se encuentra en el alto de la montaña, pues se generó más derrumbe de material de piedra y lodo. Los cierres se dan cada que llueve y, según la concesionaria vial Coviandes, se dan por seguridad. Mientras continúe lloviendo, muy seguramente no se va a habilitar. Esa yucada no se puede dejar mucho tiempo ahí. Y eso tiene que entrar a Bogotá antes de la medianoche. Centenares de vehículos se encuentran represados al lado y lado de la vía. Dijeron que abrían la vía y no la abrieron sino un momentico y volvieron y la cerraron. Para mañana la Comisión de Seguimiento de la Vía se reunirá para analizar la situación que está perjudicando económicamente a la región. Por las lluvias y el riesgo de deslizamientos, el IDEAM declaró alerta roja en Cundinamarca, Antioquia, Cúcuta, Santander, Chocó y Meta. La alerta roja fue declarada por el IDEAM en zonas de las regiones andina, Pacífica, la Orinoquía y el Caribe por las fuertes lluvias y ante la posibilidad de deslizamientos.
Hemos tenido incremento de lluvias en el centro del país, particularmente en zonas de Cundinamarca, algunas zonas del occidente de Boyacá y zonas muy puntuales de Santander. En la región andina están en alerta Antioquia, Cúcuta, Santander y Guayabetal, Cundinamarca. En el Pacífico, Chocó, Francisco Pizarro en Nariño y Buenaventura. En la Orinoquía, Támara en Casanare y Villavicencio. Y en el Caribe, Valledupar y San Alberto en Cesar. También pueden haber lluvias persistentes en zonas de montaña de Valle, Cauca y Nariño. El IDEAM advirtió que la temporada de lluvias irá hasta junio. CMI conoció el video de las filtraciones de agua en el proyecto de Hidroituango. Así fue el aumento de filtraciones en la zona de entrada de agua del embalse hacia las conducciones de la unidad de generación de energía número 4, por lo que fue necesario evacuar 105 trabajadores del proyecto Hidroituango. Sí, eso es una filtración, como te digo, es de 200 litros que se presenta por segundo y es entre el tapón y la roca. Para mañana se tiene prevista la llegada de técnicos e ingenieros de la empresa brasileña Pirex. A auscultar estos trabajos que se hicieron y poder dictaminar y darle tranquilidad de todas formas a la comunidad. La sociedad Hidroituango desmintió una gráfica que circula en redes sociales y que daría cuenta de una oquedad de mayor tamaño de la que obligó al cierre apresurado de las compuertas de Casa de Máquinas. Los túneles de conducción, sino los 4 que serían el 5, 6, 7 y 8. Y realmente pues eso sería ya inviable completamente el proyecto donde hubiera una oquedad de este estilo. Los tapones de concreto ubicados entre el embalse y las compuertas auxiliares se reforzarán para evitar riesgos. De 5 metros pasarán a ser de 8,5 metros. Bajo ciertas condiciones, los remisos podrán acceder a los beneficios de la amnistía en el servicio militar. Para poder hacerse acreedor del beneficio donde se condonarán las multas y además solo se pagarán 124.000 pesos por la libreta militar, debe ser mayor de 24 años y estar dentro de las 16 excepciones. Ser hijo único, que se pueda demostrar una declaración juramentada, la otra que sea indígena también, que haya fallecido algún miembro de su familia como un hermano o el papá en una acción de combate en el Ejército Nacional, los clérigos. El general director de reclutamiento explicó además que ya están todos los mecanismos instalados para evitar colados. Los que sean desmovilizados, hay una entidad que les garantiza eso. Los que son indígenas, el Ministerio de Interior también les expide una certificación. En el país hay 691.000 remisos que deberán definir su situación militar. El fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que 33 estaciones de gasolina estarían abasteciendo a grupos narcotraficantes con insumos para la producción de drogas. El fiscal general denunció que 33 estaciones de gasolina estarían siendo empleadas por grupos narcotraficantes para adquirir insumos para el procesamiento de droga. El sector privado vende gasolina en sectores que son de narcocultivos y tienen que saber que lo que están es contribuyendo a la actividad ilícita del narcotráfico. El caso que tiene en alarma la Fiscalía fue detectado en Río Sucio, Chocó, que vende anualmente 1.2 millones de galones de gasolina para una población de 20.000 habitantes. Que venden galones de gasolina superiores a los que vende una de las estaciones más grandes de Bogotá, por ejemplo aquí en la avenida 26 con la Boyacá. El fiscal anunció una serie de inspecciones en las estaciones de servicio. La Secretaría de Movilidad de Bogotá embargará a los morosos de multas de tránsito. Ya empezaron las notificaciones a más de 6.000 conductores. Si usted es moroso de multas de tránsito, no se sorprenda si le embargan las cuentas bancarias. La Secretaría de Movilidad tiene en la mira 6.000 ciudadanos con deudas pendientes. Estos 6.000 deudores en nuestro listado son aquellos que tienen las deudas más grandes en la ciudad. Muchas de ellas superan los 100 millones de pesos. La cartera por el no pago de multas de tránsito asciende a 12.000 millones de pesos. El ranking de los infractores lo lidera un conductor de transporte público que debe en comparendo 140 millones de pesos. Lo máximo que se puede hacer es que se congele 2 veces la deuda que se tiene con la Secretaría de Movilidad, pero que las cuentas puedan seguir funcionando normalmente. Los morosos serán notificados a través de cartas en sus viviendas o con mensajes de texto a su celular. Incluso podrán ampliar la información ingresando a la página www.movilidadbogotá.gov.co.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación contra la magistrada Cristina Lombana, quien deberá apartarse de las investigaciones al senador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. La recusación fue presentada por la defensa del también senador Iván Cepeda, quien consideró que la magistrada debía separarse de la investigación por pertenecer a las fuerzas militares, institución de la que Uribe fue comandante general. La Sala de Instrucción concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial riñe con la preservación de las garantías de independencia e imparcialidad que consagra la Constitución Nacional. Por tal motivo, de manera unánime, la Sala decidió apartar a la magistrada Lombana de las 2 indagaciones que se adelantan contra el senador Uribe, a quien se le investiga por una supuesta manipulación de testigos en contra del congresista Iván Cepeda. La investigación fue asignada al siguiente magistrado por orden alfabético, es decir, al doctor César Reyes Medina, quien desde ahora adelantará toda la instrucción de los casos. La Comisión Civil de Garantías de Seguridad le exigió al gobierno adoptar medidas eficaces para frenar los homicidios de líderes sociales y reinsertados de las FARC. Frente al director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de los miembros de la fuerza pública que están encargados de protegerlos, organizaciones civiles y reinsertados de las FARC le pidieron al gobierno nacional y al Estado colombiano que adopte medidas eficaces para evitar lo que llamaron matazón de líderes sociales y reinsertados. De la firma de los acuerdos son 634 líderes asesinados, 134 excombatientes de las FARC. Solamente en este año ya vamos en 60 líderes asesinados y lideresas. Según el hoy senador Pablo Catatumbo, excomandante de la guerrilla de las FARC, lo que quieren infundirles es miedo para que no se conozca la verdad en Colombia. Asustar, meter miedo al movimiento social y afectar la democracia. El gobierno nacional reiteró que reforzó las medidas de seguridad para la protección de líderes sociales y reinsertados. Y es que según la Fiscalía, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN estarían relacionados con 49 de los 276 homicidios de líderes sociales. Según un informe elaborado por la Fiscalía, la entidad investiga 276 casos de homicidios de líderes sociales tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. Según el reporte, las regiones con mayor número de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos son Antioquia con 42, Cauca con 33, Norte de Santander con 31 casos, Valle del Cauca con 22 y Nariño con 14. En cuanto a los grupos responsables de atentar contra los líderes, la Fiscalía ha establecido que de las disidencias de las FARC cometieron 20 homicidios, el Clan del Golfo está implicado en 16 casos y el ELN estaría tras 13 asesinatos. En 2019, el ente acusador reporta que se han presentado 17 homicidios. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, insistió en su petición a la Corte Constitucional para que permita el uso de glifosato en las fumigaciones aéreas a cultivos de coca. En un foro sobre las dificultades en la lucha contra la producción de cocaína, el gobierno reveló cifras sobre las víctimas que está dejando la erradicación manual y le pidió a la Corte Constitucional habilitar nuevamente las fumigaciones aéreas. Son 8 los muertos que hemos puesto en los 4 primeros meses y tenemos más de 40 heridos. Yo pienso que aquí el principio de precaución nos está saliendo o nos está produciendo unos resultados terriblemente adversos. El gobierno culpa a Venezuela por los escasos resultados en la lucha contra la cocaína en la frontera. Y del otro lado, tenemos un gobierno que tenemos que llamarlo por su nombre, es un narcoestado. Allí tienen carteles de toda clase, carteles de militares, de gente del gobierno comprometido, las mayores trazas que tiene identificadas el Comando Sur de los Estados Unidos están saliendo de Venezuela. En Colombia hay 206.000 hectáreas sembradas con coca, según los registros oficiales. La multinacional Monsanto deberá pagar $2.000 millones a una pareja que utilizó un herbicida que aparentemente produce cáncer. Un tribunal de San Francisco ordenó a la compañía Monsanto, adquirida por la farmacéutica Bayer, pagar $2.000 millones a Alba y Alberta Piliot, pareja que desarrolló cáncer a causa del herbicida Roundup, hecho a base de glifosato. En agosto de 2018, Monsanto fue condenada a pagar $78 millones a un jardinero por la misma causa. La empresa hasta ahora afronta más de 13.400 juicios en Estados Unidos. Bayer, a través de un comunicado, se mostró decepcionada por esa sentencia y anunció su intención de apelar el veredicto.
Esto sucede 24 horas después de que Bayer pidiera disculpas por el espionaje de Monsanto contra periodistas, políticos y líderes agrícolas que tenían alguna posición al respecto de los organismos genéticamente modificados. Los mercados mundiales registraron una de las peores jornadas bursátiles del año en medio del fuerte pulso comercial entre Estados Unidos y China. Los números rojos se apoderaron de Wall Street, donde el Dow Jones de Industriales, el principal indicador del parque neoyorquino, sufrió un desplome de 2,38% con una pérdida de 617 puntos. El Nasdaq tampoco salió bien librado. El indicador de los grandes valores tecnológicos vivió su mayor descenso desde que arrancó el 2019 con una caída del 3,41%, mientras que el Standard & Poor's 500 se depreció 2,41%. Este lunes negro, acompañado de grandes pérdidas, tuvo como detonante la agudización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y hoy tuvo como gran protagonista el incremento arancelario anunciado por Pekín a más de 5.000 productos estadounidenses por un valor de $60.000 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin durante la cumbre del G20 que se celebrará a finales de junio. Sin embargo, el Kremlin advirtió que este encuentro no está en agenda. En medio de la escalada de las tensiones comerciales con China y las fuertes diferencias políticas con Rusia sobre la crisis en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin durante la cumbre del G20 que se celebrará el 28 y el 29 de junio en Japón. I'll be meeting with President Xi of China. Yes. What about President Putin? Will you also meet with him? Yes, I will be meeting with President Putin also. Sin embargo, desde el Kremlin se negó que existiera un acuerdo o al menos una solicitud para realizar este encuentro que anunció el jefe de Estado estadounidense. El cruce de versiones entre Washington y Moscú ocurre horas antes del encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con Putin y con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Reunión en la que se analizarán cuestiones como la grave situación en Venezuela hasta el control de armas, temas en el que ambas naciones tienen grandes discrepancias. La Luna se ha contraído y tiene arrugas, así lo afirma la NASA. El satélite natural se ha adelgazado más de 50 metros. Además, se ha agrietado con el paso del tiempo como consecuencia de los sismos que se acentuaron entre los años 1969 y 1977. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reportó una caída en las reservas de gas en el país y un aumento de las reservas de petróleo. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, las reservas de gas en Colombia cayeron a su nivel más bajo y ya se encuentran en 3.782 gigapies cúbicos al cierre de 2018, mientras que un año atrás registraba 3.896, lo que significó una disminución de 2,9%. El nivel actual representa reservas para los próximos 9 años y 8 meses, cifra que por primera vez en la historia está por debajo de los 10 años. Al depender de gas importado, perderíamos por primera vez en los últimos 40 años la autosuficiencia energética y adicional a eso el riesgo de que el gas prácticamente se doble de precio. Diferente panorama para el petróleo, que tuvo reservas por 1.958 millones de barriles para un crecimiento de 9,8%. La vida útil pasó a 6 años y 2 meses. Obedecen principalmente a 450 millones de barriles producto de una mayor tasa de recobro. El sector tendrá un aporte de 100 billones de pesos para el país en regalías, impuestos y dividendos. Las importaciones se dispararon, aumentando el déficit comercial, según el DANE. El déficit en la balanza comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, registró un crecimiento del 91% al pasar de 1.238 a 2.366 millones de dólares según el DANE. La mejor dinámica del sector pecuario, la producción navícola, la producción porcícola, generó mayor demanda de materias primas como el maíz amarillo y la soya, que son principalmente importadas. En dicho periodo, las importaciones sumaron 11.955 millones de dólares, mientras que las exportaciones apenas llegaron a 9.588 millones. Hoy en día importar bienes de capital vale el 19% menos de lo que valía el año pasado. Solo en marzo el déficit fue de 762 millones de dólares. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, advirtió que para cerrar la brecha de la desigualdad, Colombia necesita crecer por encima del 5%. El BID dijo que Colombia debe disminuir la informalidad. Para que este país logre realmente reducir sus problemas de pobreza, tendría que crecer siquiera arriba del 5%. Destacó los avances de la DIAN. Lo que hemos hecho en el banco es trabajar de la mano de la DIAN en ayudar a todo su proceso de modernización.
La entidad avanza en un fondo para atender los migrantes. En 10 países latinoamericanos que están teniendo enorme flujo de migración, proveniente no solamente de Venezuela, sino de Nicaragua, en el caso de Centroamérica. En lo corrido del año, el BID le ha desembolsado a Colombia $100 millones. Las nuevas empresas de cine, editoriales y de cultura no pagarían impuesto de renta por 7 años. Así lo revela un documento del Ministerio de Hacienda. El gobierno tiene listo un decreto con beneficios para empresas de economía naranja. Está en la edición de libros, están todas las actividades relacionadas con el cine, el turismo, actividades relacionadas con temas de cultura. No pagarán renta por 7 años. Las empresas que se crean a partir de ahora hasta el año 2021 tendrán una exención de 7 años del impuesto sobre la renta. La inversión mínima será de 150 millones de pesos. Es necesario que la empresa primero sea colombiana, que el objeto social con todos los requisitos que establece la reglamentación sea aprobado por el Comité de Economía Naranja que preside el Ministerio de Cultura. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció un plan de acción para restringir el ingreso de productos chinos a Colombia por debajo del precio comercial. El gobierno implementará un plan de acción para evitar la llegada de productos chinos por debajo del precio comercial tras la tensión entre Estados Unidos y China por el aumento de aranceles. El Ministerio de Comercio evalúa la imposición de salvaguardias e incluso aranceles para la importación de productos desde Asia. El país tiene que estar muy atento y el Comité de Prácticas Comerciales muy cuidadoso de identificar situaciones de dumping que se puedan llegar a presentar para actuar lo más rápido posible. Será el Comité de Comercio Exterior quien tome las medidas similares a la industria del acero. En el tema del acero, viendo lo que se presentó, se actuó de inmediato y a través de una medida de defensa comercial de salvaguarda, el país logró protegerse respecto de ese tipo de situaciones. Otros países en América Latina también adoptarían medidas. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que el 10% de los más de 800.000 cargos que hay en el Estado serán ocupados por jóvenes con edades entre 18 y 28 años. La ministra de Trabajo explicó que lo que prevé el gobierno es darle la oportunidad de ingresar al mercado laboral a los jóvenes de 18 a 28 años de edad que por obvias razones no acreditan experiencia. Nosotros estamos pidiendo experiencia para muchachos que es imposible que la tengan. Entonces la idea es modificar las plantas para quitar esos requisitos y que ya comiencen a entrar los muchachos jóvenes a trabajar. Por eso el presidente Iván Duque expedirá un decreto que abre la puerta para que el 10% de los cargos en el Estado sean ocupados por ese grupo de personas, en especial por aquellos que llegan a la mayoría de edad, estando en hogares del bienestar familiar. Los muchachos de 18 a 28 años, el Estado tiene la obligación de contratarlos el 10% de la nómina de cada entidad, pero además que no tengan experiencia. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, hoy Colombia cuenta con 875.000 trabajadores estatales, sin contar a los uniformados de la fuerza pública. La Fiscalía llamó a declarar a 2 directivos de Avianca para que entreguen su versión sobre las presuntas chuzadas al sindicato de pilotos. Como parte de la investigación por las presuntas chuzadas al sindicato de pilotos, durante el paro de 2017 la Fiscalía decidió llamar a una diligencia de declaración juramentada al entonces vicepresidente de Seguridad de Avianca, Eduardo Mendoza, y a la jefa de litigios de Avianca, Ana María Ceballos. La Fiscalía ha tomado la decisión de llamar a declarar ya a oficiales de la empresa porque el país tiene que conocer cuál es el grado de responsabilidad corporativo. La Fiscalía de otra parte estableció que habría 2 casos más en los que se dieron interceptaciones ilegales desde la entidad. Confiamos que los funcionarios de la Fiscalía que han sido capturados colaboren por la integridad del sistema de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por el caso de presuntas chuzadas, más de 12 personas han sido judicializadas. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,23% a 1.515 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 0,98% a 310 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 4,79% a 1.390 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.299 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.960 pesos y la venden en 3.010 pesos. Un euro cuesta 3.711 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 89,60 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60.93. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.020 pesos. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted cree que Fabián Ramírez es jefe del bloque sur de las FARC y Omaira Rojas, alias Sonia, quien cumplió condena por lavado de activos en Estados Unidos, dirán la verdad ante la JEP? Sí, 72,41%. No, 27,59%. Muy buenas noches. Continúa latente el conflicto entre las altas cortes y la embajada de los Estados Unidos. Este problema comenzó hace varios meses, cuando en un desayuno del embajador de los Estados Unidos con parlamentarios de la Cámara que analizaban en ese momento las objeciones que el presidente de la República había planteado a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP. En ese desayuno, la representante Juanita Gualbertus protestó ante el embajador por lo que denominó intromisión en asuntos internos del país. Ese es precisamente el tema que hoy debate la opinión pública a raíz de los nuevos hechos que se han presentado a propósito del retiro de las visas a 3 magistrados y a un representante. A los magistrados de la Corte Constitucional las visas les fueron devueltas, pero no al magistrado de la Corte Suprema ni al representante John Jairo Cárdenas, quien aparentemente rompió el acuerdo de confiabilidad al que se llegó en el desayuno. Nuestra invitada esta noche es la doctora Juanita Gualbertus para hablar precisamente del tema. ¿Usted qué opina, doctora Juanita, de lo que está pasando? Hola Yamid, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Pues yo creo que es un hecho muy desafortunado, es una cadena de hechos en donde si bien un presidente y por supuesto un gobierno son libres de decidir quién entra a su territorio, ese es el principio de soberanía, pues el hecho de que estas decisiones, que son discrecionales, se estén dando frente a congresistas en medio de decisiones legislativas, como era el momento de decidir si aceptábamos o rechazábamos las objeciones a la JEP, y que luego se den decisiones del mismo tipo frente a magistrados de la Corte, incluso si luego son revocadas frente a los magistrados de la Corte Constitucional, en medio del debate de la Corte Constitucional justamente sobre el proceso frente a las objeciones a la JEP, pues creo que empieza a generar un patrón de una presión, por lo menos, indebida entre las autoridades legislativas y judiciales colombianas, que tienen que poder tener la tranquilidad de tomar sus decisiones sin presiones externas. Pero, doctora Juanita, el gobierno de Estados Unidos dijo oficialmente en un comunicado que ellos tienen total libertad de decidir a quién le dan vista y a quién no. Así es, hay total libertad e insisto, eso no, yo creo que nadie lo está cuestionando. Lo que creo que sienta un precedente negativo es uno, el patrón, es decir, la decisión, luego de que hemos tenido históricamente una relación de mutua colaboración. Recordemos que desde el 98 inicia el Plan Colombia, en pleno momento de la guerra más dura en Colombia. La cooperación de Estados Unidos fue fundamental para fortalecer la capacidad de nuestra fuerza pública, y luego durante el gobierno Obama y el gobierno Santos se firma el pacto Plan Paz Colombia con unos recursos importantísimos para la implementación del acuerdo de paz, entendiendo que la estabilización de Colombia era un interés mutuo para ambos países. Esa es una relación muy distinta de una relación basada en revocar visas una tras otras a funcionarios públicos en medio de sus decisiones.
decisiones, reconociendo, insisto, en que son libres de hacerlo, pero que pues no podrían esperar que nosotros en Colombia no por lo menos nos preocupemos de que haya un patrón de revocar visas a funcionarios públicos en medio de decisiones trascendentales frente a temas en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha presentado una posición como lo ha hecho frente a las objeciones de la JEP. Ahora, usted sabe, doctora Juanita, que en general se había pedido por parte de magistrados que el presidente de la República interviniera y diera su opinión. El presidente, supongo yo, delegó en el canciller quien fue quien hoy divulgó la declaración que toda la gente estaba esperando, declarando que el gobierno de Colombia respeta los temas que son de decisión interna de los gobiernos y en consecuencia pues respeta la decisión de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto, doctora Juanita, inmediatamente después de comercial? Dicho de otra manera, doctora Juanita, ¿qué opina usted de la declaración que hoy expidió el canciller sobre la posición de Colombia? Pues Yamit, yo creo que fue una declaración francamente tibia, es decir, hay unos lugares comunes sobre respetar la separación de poderes y el equilibrio de poderes, sobre respetar la soberanía de los países. Todos esos son principios con los que yo creo que nadie estaría en desacuerdo, pero lo cierto del caso es que el presidente, en este caso a través del canciller, operan como jefe de Estado, no solamente como jefe de gobierno, y yo pues sí no puedo sino sorprenderme de que no tomen una posición, así sea por los canales diplomáticos, en donde nos dijeran que van a surtir los canales diplomáticos para tramitar lo que entienden como un patrón preocupante de cara a las decisiones del legislativo y el judicial. En cambio, se quedan simplemente en estas afirmaciones muy generales de principios que, insisto, creo que se quedan cortas de cara a la preocupación. Es que recordemos que no vivíamos esto desde el proceso 8000, cuando en mi opinión había justificadas razones para retirar visas. Estábamos ante evidencias muy contundentes de la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial. Aquí, francamente, no hay ninguna explicación e, insisto, lo que vemos es un patrón en donde estas decisiones se producen justo cuando el legislativo va a tomar una decisión y justo cuando la Corte Constitucional va a tomar también una decisión. En consecuencia, y finalmente, doctora Juanita, ¿usted cree que como consecuencia del precedente que fijó el gobierno de Colombia hoy a través del canciller, qué va a pasar? Pues yo tristemente, Yamit, no creo que pase mucho. ¿Qué esperaría yo que pasara? Ver a un gobierno colombiano liderando una posición que no simplemente está sometida a lo que quiera o no Estados Unidos, sino recuperar la relación que hemos tenido en el pasado, una relación de cooperación bilateral fuerte, que entiende que la estabilización territorial, es decir, realmente pasar la página de la guerra e implementar a cabalidad el acuerdo de paz, pues es lo que va a generar justamente una Colombia competitiva, capaz de tener relaciones comerciales de alto nivel. Me entristece mucho pues que lo que hacemos es simplemente agachar la cabeza y por lo tanto pues por supuesto Estados Unidos asume una posición aún más vehemente que yo, insisto, lo he dicho, pues creo que pone en riesgo la independencia de nuestros poderes públicos, pero no creo que pase mucho más. Yo creo que esto se quedó de este tamaño en la Corte Constitucional hasta donde fue público. La Corte rechazó los impedimentos de los magistrados que habían señalado que ante pues, el miedo de que les quitaran la visa se declaraban impedidos para participar en la discusión sobre las objeciones y que la plenaria de la Corte decidió negar, con lo cual muy pronto sabremos la sentencia final. Yo creo que lo que pasó en la Corte seguramente sea lo mismo que pasó en el Congreso. Cuando nosotros salimos del desayuno con el embajador, si alguno de mis colegas tenía alguna duda de radicar un informe de rechazo pleno de las objeciones, lo que consiguieron las palabras del embajador fue llenarnos de más fuerza para tomar la decisión de rechazarlas. Y yo me imagino, sin saber que en la Corte Constitucional deben estar teniendo una reacción similar, de decir, ante el intento de injerencia del gobierno de Estados Unidos, pues con más razón seguramente reiterarán su propia sentencia ante las objeciones de la JEP, pero ya veremos, apenas la publiquen, sabremos los contenidos. Doctora Juanita, muchas gracias. Yamit, muy buena noche, gracias por la invitación. Gracias a usted, muy querida.
¿A ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo con la posición de la doctora Juanita Godebertus en el sentido de que la posición de Colombia, fijada a través del canciller Carlos Gómez Trujillo, fue tibia? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional rechazará las objeciones presidenciales al reglamento para la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz. Como se sabe, el presidente Duque, con la asesoría del fiscal Néstor Humberto Martínez, objetó por inconvenientes 6 de los artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobada por el Congreso. Las objeciones fueron rechazadas por la Cámara y el Senado las remitió a la Corte Constitucional al no poder llegar a una conclusión. La Corte decidió adoptar una posición basada en la aplicación de las matemáticas. Para ello, su decisión se basó en el artículo 134 de la Constitución, que dice así: para efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. Y en el mismo artículo 134 anota lo siguiente: no podrán ser reemplazados quienes estén vinculados a procesos penales. Y ese fue precisamente el caso de la senadora Aida Merlano, quien estaba y está detenida. En consecuencia, la mayoría absoluta de 93, no de 94, como lo señaló la mesa directiva del Senado, es 47. Y 47 fue exactamente el número de votos que rechazaron las objeciones. Se sabe que 6 de los magistrados de la Corte Constitucional apoyan esa posición y 2 están en contra. Estos 2 votos son el de Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz, la actual presidenta. La votación formal se producirá el miércoles, cuando se comunicará la decisión que esta sección anticipa. 2. Las altas cortes defenderán mañana la independencia judicial y rechazarán la injerencia en las decisiones judiciales. Los altos tribunales realizaron un examen detenido de las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos para presionar una votación a favor de la objeción presidencial sobre las extradiciones y decidieron expedir una declaración conjunta, lo que no tiene antecedentes en la historia jurídica de esta nación. En esa declaración, las Cortes fundamentalmente defenderán la independencia judicial y rechazarán cualquier tipo de injerencia que pretenda cambiar una decisión judicial. Las Cortes no mencionarán casos ni personas, pero no se puede pedir más claridad. 3. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revela mañana su decisión sobre la extradición del exguerrillero Jesús Santrich. Los 5 magistrados de la sección de revisión darán a conocer su decisión sobre la extradición de Jesús Santrich. En el estudio de esa decisión, la sala demoró 1 año. Santrich fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril de 2018 y sometida a su extradición a la JEP. Una corte de Nueva York elevó un pedido de extradición y lo acusó de conspirar para enviar 5.000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Este país rechazó una solicitud de la JEP para que enviara pruebas sobre los supuestos delitos cometidos por Santrich. Lo hizo porque en la información contenida en la solicitud de extradición, los magistrados no encontraron elementos para concluir que Santrich delinquió después de la firma de la paz y no antes. Si el delito lo cometió antes del 1 de diciembre de 2016, Santrich quedará libre. Si la JEP logró confirmar que delinquió después de esa fecha, continuará el proceso de extradición en la Corte Suprema. Si la JEP concede el recurso solicitado por Santrich, también ordenaría su libertad, con lo que el excombatiente de las FARC podría tomar posesión como representante a la Cámara. Hasta mañana. Que descanse.